Exactamente, listo. Bueno, vamos a hacer, como tenemos un invitado nuevo, vamos a hacer una pequeña referencia completa a lo que es la omnisciencia de Dios, que es en el atributo en el que vamos. Debemos de estar más o menos en el atributo 12, yo creo, 15, no sé, por ahí estamos más o menos de los que estamos viendo. No lo tengo documentado perfectamente. Pero bueno, hablamos de la omnisciencia de Dios, es que lo sabe todo y lo sabe como nadie, por eso la palabra se refiere a él como el único y sabio Dios, único en cada uno de sus atributos, de sus perfecciones. También hay que entender que este conocimiento de Dios es un conocimiento absoluto, completo, perfecto. No le falta absolutamente nada a ese atributo. No podemos, nosotros como seres humanos no podemos comprender ese atributo, como lo dice el Salmo 139:6. Ahorita no me voy a detener en cada uno de los salmos porque es un repaso, pero lo digo para que lo puedan consultar. También hablamos de que ese conocimiento es infinito, es cabal, es perfecto. Solo lo infinito puede conocer al infinito. Y entonces también vimos que el conocimiento de Dios es un conocimiento que lo conoce todo a detalle. Es decir, aún las cosas que para nosotros pueden parecer insignificantes, no es así para Dios. Dios lo conoce perfectamente todo. No podría conocer algo menos que otra cosa, porque si no, dejaría de ser un conocimiento perfecto y un conocimiento absoluto. Aún aquello que está bajo las tinieblas es algo que es conocido por Dios, como lo demuestra la palabra al hablar en Daniel 2:22, en Miqueas 7:19. Ahora, cuando hablamos del perdón de Dios, lo que nosotros vimos es que el perdón de Dios no puede significar un olvido, porque como bien lo dice Spurgeon, ese olvido implicaría una falta de perfección, y Dios y el conocimiento de Dios es completamente perfecto. ¿Ok? Ahora, perdón, problemas técnicos. No. Bueno, ahora, este perdón... Sí, exacto. No, pero ya está, así ya está. Gracias. ¿Qué es lo que sucede y cómo lo podemos entender cuando la palabra habla de ese perdón? Habla de que Dios no va a hacer memoria de nuestros pecados. Es decir, los conoce porque su conocimiento es perfecto, pero a la hora de perdonar es que no los trae a colación. Es decir, no los hace presentes, no hace memoria de ellos. ¿Ok? También vimos que aun cuando nosotros podamos ver que el pecado en el mundo está constante y está presente, para Dios no pasa desapercibido. Él lo conoce, aun cuando nosotros no podamos entender por qué sigue ese mal. Al hablar acerca de la soberanía, al hablar acerca de la omnipotencia de Dios, hablamos de por qué la existencia del mal. ¿Sí? Ahorita no es tiempo para retomarlo, pero ahí en los estudios que están grabados pueden ver esta explicación de por qué la existencia del mal. También hablamos de que este conocimiento de Dios es un conocimiento incomparable, infinito, en comprensión y conocimiento. Hacíamos el ejemplo de cómo el ser humano apenas acaba de enviar una sonda cerca del Sol para conocer un pequeño detalle de él, para tratar de entenderlo, y Dios conoce todas las estrellas de todo el universo a perfecto detalle. Y eso nos puede entender cómo debemos de tener una actitud humilde, que nos debe humillar ante el conocimiento de Dios, porque si nosotros poníamos el ejemplo, ¿qué porcentaje de conocimiento del ser humano podemos conocer? Pues si acaso el 0.5%, el menos 1%, ¿no?, del conocimiento del hombre. Y muchas veces, a pesar de que conocemos muy poco, queremos juzgar lo que Dios hace y lo que deja de hacer, ¿sí? No solo conoce Dios lo que es cognoscible para el hombre, sino aún aquello que es inescrutable.
Por eso Romanos 11:33 habla de cómo Pablo se maravilla ante la sabiduría y ante el conocimiento de Dios. Un aspecto muy importante que hablamos acerca del conocimiento de Dios es justamente el hecho de que Él se conoce a sí mismo. Hoy si llegamos a ese punto hablando de Jesucristo, ese conocimiento de sí mismo es indispensable. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un conocimiento limitado de Dios, necesitamos que Dios mismo se revele a sí mismo. Si no se revela a sí mismo, vamos a tener un conocimiento no solo limitado, sino distorsionado de quién es Dios. Al hablar acerca de la trascendencia de Dios, pudimos entender cómo el deísmo, el deísmo, que es aquel movimiento que no desconoce de Dios, pero que pretende conocer a Dios a través de nuestras propias concepciones, de nuestro razonamiento. Es decir, pretendemos conocer la justicia de Dios a través de lo que nosotros concebimos como justicia. Pretendemos conocer el amor de Dios como aquello que nosotros concebimos como amor. Y entonces vamos a tener un conocimiento no solo limitado, sino distorsionado. ¿Por qué? Porque nuestros propios pensamientos y nuestros propios conocimientos están limitados por el pecado. ¿Sí? Por eso necesitamos de la revelación de Dios. Es decir, Dios que se conoce a sí mismo, el Espíritu de Dios se conoce a sí mismo, necesitamos que el Espíritu de Dios sea quien nos revele quién es Dios, su carácter, sus atributos para poderlo conocer. Les ponía el ejemplo justamente de la eternidad, que cuando lo vimos les explicaba que a mí me maravilló el hecho de hablar de la eternidad porque es un concepto tan ajeno a lo que nosotros podemos concebir, porque se separa completamente de lo que es nuestra concepción de tiempo, que necesariamente tiene que haber una revelación sobrenatural de Dios acerca de esa eternidad, de ese eterno presente del que hablamos. Hablamos el estudio pasado acerca de cómo Dios no se puede asombrar. ¿Por qué? Porque si Dios lo conoce todo, sin duda no va a haber algo que le llegue a sorprender en el sentido humano, en el sentido de algo de lo que no se esperaba. En ese punto hablamos en Isaías 44, 6-8 y 46, 9-10, acerca de cómo Dios, al hablar, al defender o al hablarle a su pueblo y demostrarle que Él es el verdadero Dios, les dice cómo Él ha profetizado todo desde la eternidad pasada, a través del tiempo, y todo se ha cumplido a la perfección. Es decir, Dios en su omnisciencia está conociendo todo y todo lo que iba a pasar. En su momento vimos que esta omnisciencia está muy relacionada con el decreto de Dios, con la soberanía de Dios, porque no es que lo que pase o lo que iba a pasar Dios lo conociera de antemano por la sola omnisciencia. ¿Perdón? Como una película, sino que Él es el director, el escritor de todo el guión, por poner ese ejemplo. Él lo decretó soberanamente, omnipotentemente lo lleva a cabo y por eso lo conoce. Y por eso tenemos certeza de que, de que todo lo que está escrito se va a cumplir como se ha cumplido a la fecha. ¿Sí? En el caso, vimos que no obstante, en Isaías 59, 16, la palabra habla de que Dios se maravilla. No sé si tuvieron oportunidad de repasar el estudio último, apenas se los envié ayer, pero en ese estudio analizamos justamente este pasaje, que dice Dios cómo se maravilla. Vamos a él, vamos a hacer un pequeño repaso, vamos a buen tiempo. Isaías 59. No voy a entrar con el mismo detalle con el que lo vimos la vez pasada, porque si no, no vamos a terminar analizándolo completo como la vez pasada y ya no avanzaremos en esto. Aquí lo tenemos.
Dice la palabra de Dios, ¿sí? ¿Estamos listos? Dice, y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. La palabra habla de maravillarse. Otras traducciones, como la Peshitta o la Nueva Versión Internacional, hablan de asombro. ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo el Dios omnisciente se puede maravillar o asombrar ante algo que él ya sabía y que no solo sabía, sino incluso había decretado? Lo analizamos y vimos que el hebreo shamem es una palabra que se refiere también a desconsolado o devastado o espantado. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros vemos el contexto en los versículos anteriores, vemos el pecado en el que estaba el pueblo de Israel. Y en este momento, cuando se asombra, es porque no iba a haber ningún hombre que pudiera salvar a ese pueblo. Fíjense en el versículo 1, que es el que nos da el contexto general. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Después de esta manifestación acerca de la misericordia y la compasión de Dios, vemos la descripción del pecado de Israel. Las obras del ser humano están tan marcadas por el pecado que él mismo no se puede salvar. Las buenas obras no lo van a salvar. Dejando aquí un papel, 4 capítulos más adelante, hablando del día de la venganza, en el capítulo 63, versículos 1 a 5, vemos una descripción de Jesucristo. Y en el versículo 5 dice, miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Cuando entendemos estos dos contextos, el contexto primario en el capítulo 59 acerca de la salvación y el día del juicio en el 63, entendemos que Dios lo que le está asombrando es que ante la ausencia de que se puedan salvar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dios mismo venir, encarnarse y salvar a su pueblo. Eso es lo que está pasando, no es un asombro. Como lo hemos visto a lo largo del estudio, Jesucristo no fue un plan B. Jesucristo estuvo decretado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, no es un asombro en el sentido de que algo que no conociera, no. Más bien es un espanto ante tal cantidad de pecado y es un desconsuelo o una devastación por ver que su pueblo no se puede salvar. ¿Ok? ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Puedo agregarle algo para...? Sí, claro. Que es un antropomorfismo. Esto que está diciendo de que se maravilla y que Dios oye y que Dios tiene boca, son antropomorfismos para que el hombre pueda entender lo que está sucediendo al nivel del conocimiento y la inteligencia del hombre. Exactamente. Es gracias a esa trascendencia que va más allá de lo que nosotros podemos entender o conocer de Dios, porque es una realidad más allá de lo que nosotros conocemos, que Dios se baja a nuestro nivel para darse a entender. Eso es el antropomorfismo. Y eso es lo que sucede en ese contexto. ¿Sí? Incluso hablamos de que... de cómo esta idea se repite, por ejemplo, cuando Jesucristo lamenta lo que iba a pasar en Jerusalén. Es una especie de más o menos lo mismo que sucede. Es decir, se lamenta Jesús, ¿por qué? Porque sabía lo que iba a acontecer, ¿sí? No es un asombro, sino es un lamento o un desconsuelo ante lo que había ocasionado el pecado del pueblo y que ante la justicia de Dios mismo no iba a pasar por desapercibido ese pecado. Ese pecado iba a ser castigado, ¿sí? ¿Queda claro? Ok. Bueno, ahí nos quedamos. ¿Se acuerdan que les comenté